Gobierno, gremios, trabajadores y empleados iniciaron el diálogo social con el fin de determinar una cifra de aumento salarial para el próximo año 2013. Instaló la mesa de concertación salarial de manera tripartita. Estuvieron presentes los gremios, las centrales sindicales y por supuesto el gobierno. En la primera sesión el Banco de la República hizo un análisis sobre el crecimiento de la economía, planeación nacional sobre el índice de productividad y el DANE sobre el IPC. Muy seguramente estos serán los elementos fundamentales para poder iniciar una discusión de manera adecuada, donde todos tendrán oportunidad de expresar sus opiniones y ojalá donde se pueda llegar a una negociación concertada del salario mínimo. Acrit Bogotá y Cundinamarca dialogó con los voceros involucrados con la proyección económica del próximo año y estas fueron sus posiciones. Los gremios han sido claros en que las cifras expresadas por el gobierno nacional son las cifras conocidas por todos, son cifras que han sido socializadas en diferentes ámbitos y que son importantes tenerlas en cuenta para que todos estemos de acuerdo en ellas. ¿Qué tenemos que ver? Primero, la inflación del año 2012 que la dicta el DANE. Segundo, la inflación proyectada que la da el Banco de la República para el año 2013. Tercero, la productividad de un comité coordinado por Planeación Nacional que participan los trabajadores, los empresarios y el gobierno. Y cuarto, se mira la influencia de los salarios en el PIB y en sí en la economía en general. Bueno, escuchado el DANE, Planeación Nacional, el Banco de la República, no queda la menor duda que a un mayor incremento en el salario mínimo legal, más empleo y menos inflación. Eso es lo que ha ocurrido precisamente según las informaciones y las estadísticas oficiales. Consecuencialmente, las centrales obreras estamos demandando un incremento por encima de la inflación. La cifra como tal no ha sido aún concertada entre las tres centrales obreras, pero lo claro sí es que tiene que ser sustancialmente por encima de la inflación. El propio gobierno reconoce que el incremento que se obtuvo para este año, con base en la inflación del año pasado, la productividad y un poco más, ha sido altamente beneficioso para la. Nosotros creemos, y fue la propuesta de Fedesarrollo, que el ajuste del salario mínimo debería hacerse en un monto igual a la inflación, de tal manera que el salario mínimo mantenga su capacidad real, adquisitiva, pero sin ajustes en productividad. Y dijimos que los ajustes en productividad se den libremente en el mercado. El aumento en el salario mínimo tiene importancia porque es claramente un referente para muchos trabajadores sobre cuál va a ser su aumento de salarios, pero además es el referente para muchas empresas sobre cómo se van a mover los salarios para el año siguiente. Es un indicador que impacta fuertemente la economía, de él dependen muchos elementos económicos relacionados con crecimiento, con presión sobre la inflación, con muchos elementos económicos que son importantes. En este momento estamos analizando todos los factores, no solo los económicos, sino los políticos y sociales, para poder terminar llegando a un acuerdo. Una economía que no irradia hacia la clase trabajadora, que no impacta al conjunto de la población, es una economía fallida, de tal manera que estamos en esa línea. Pues debemos mirar algunos otros, como el aumento de la productividad, el aumento de la competitividad del país y algunos otros ciertos aumentos de productividad por sectores económicos y demás, que de alguna manera alimenten con criterios objetivos este proceso de negociación, que permitan llegar a las partes a un acuerdo que creo que es muy importante y a dar la mejor solución, y un acuerdo que sea sostenible para las empresas y justo para los trabajadores, que creo yo que es el objetivo final de esta mesa de concertación. Acrit Bogotá conoció también la opinión de empleados y trabajadores y estos fueron sus aportes. Pues que siempre hacen la negociación, pero no le van a, o sea, es como para darle un contentillo a uno como empleado, pero después no le suben lo que dice. ¿Usted cuál cree que debería ser el aumento de la cifra del salario mínimo? Pues a uno de ayudante, para ahí 30.000 pesitos.
Pero ¿cuánto saben algunos trabajadores del tema? Es que yo entiendo mucho de eso, porque es que uno ayudante trabaja y uno a lo que le paguen a uno, porque Frente a la polémica salarial y las negociaciones que se debaten en la mesa de concertación laboral, estos son unos de los puntos que se esperan para fijar un acuerdo justo entre el gobierno, gremios y trabajadores. Y esperamos, como creo que lo esperamos todos los colombianos, que de esta mesa de negociación salga un acuerdo que beneficie a todos los actores económicos y que beneficie a la economía del país y que nos permita seguir en la senda de crecimiento, que nos permita generar empleo, prosperidad, que nos permita seguir creciendo las empresas, que nos permita atraer y seguir trabajando sobre las mejores prácticas de recursos humanos y que nos permita seguir andando por esta senda muy buena que están dando este país. Yo creo que las fórmulas tradicionales mirar inflación más productividad. El DNP dijo que el incremento de productividad ha sido algo así como del 1%, la inflación del 3%, daría un 4%, o sea, probablemente el ritmo, el incremento probablemente, me imagino, estará en un nivel similar, entre 4 y 5%, digamos. Pero como digo, yo creo que con eso no estamos solucionando un problema social fundamental, que es el de la informalidad y de la pobreza que está asociada a la informalidad. Perdón, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo tienen la responsabilidad de hacer sus presentaciones, después tendrán la responsabilidad los gremios y por último los sindicatos. Y ahí tendremos 2 sesiones adicionales para poder desarrollar pues una negociación que esperamos sea concertada.